Shalom, Shur de Kuzari número 18. La semana pasada vimos que Rabbi Yehuda Levi explicó el tema del becerro de oro. Vimos que de ninguna manera se puede adjudicar idolatría como si al pueblo judío, sino el problema fue que buscaron una imagen, algo concreto, que les sirva como medio para servir a Hashem. ¿Y qué diferencia hay entre esto y todo tipo de cosas y objetos concretos que la Torah nos ordena hacer para servir a Hashem, como mezuzá, el filín, la azúcar, el ulab, el shofar? Esas cosas concretas que nos sirven para nuestra conexión con Hashem. La diferencia es básica, pero muy finita, que el shofar, el tefilín, la mezuzá son órdenes de la Torah y el becerro de oro no. Esto mismo lo podemos ver en el hecho de que las estatuas no son en sí mismas abominables para la Torah, por el hecho de que en el lugar más santo de todos, en el Kodesh HaKodashim, tenemos dos estatuas. Vemos que el problema no es la estatua, sino que el problema es que Hashem esto lo ordenó y esto no. Cuando nos queda claro eso, entendemos en qué reside la cuestión divina. En el hecho de hacer la acción correcta de acuerdo a los ojos de Hashem y no de acuerdo a lo que mi corazón me dicte. Por lo tanto, enseguida a través de esta explicación, el Kuzari, el rey, entiende lo que estaba buscando. Recordemos cuál era el sueño del Kuzari, que un ángel le decía: tus intenciones son buenas, pero tus acciones no. Él dice: ahora di con la clave, entiendo. Dice así en el párrafo 98, el Kuzari: ya ayudaste a mi consejo en lo que me parecía y en lo que vi en mi sueño. Esto es, que no puede llegar el hombre al caso divino sino por medio de cosas divinas, es decir, por obras encomendadas de Dios. Si no fuera así, también podrían llegar el astrólogo y el adivino, y aún así, los que adoran al fuego, al sol y a dos causas. O sea que solo a través de la acción de acuerdo a la voluntad divina, uno puede llegar a tener conexión íntegra con Hashem. Le contesta el Rabí: así es, todos nuestros preceptos están escritos en la ley, de la boca de Hashem hablando con Moshe, y de Moshe escritos y dados a aquel gran pueblo congregado en el desierto, no necesitando en ellos de tradición ni de explicación de cada capítulo y precepto. La calidad de los sacrificios y cómo se habían de sacrificar, y en qué lugar, y para qué lado, y cómo se habían de desglosar, y las diferentes acciones que se habían de hacer con la sangre de los miembros, todos están y fueron expresamente declarados por Hashem para que no faltase la mínima cosa de ellas y se corrompiese todo, como las generaciones naturales, que son compuestas de proporciones y propiedades sutiles que por su sutileza no las pueden comprender la imaginación. En principio tenemos que entender que la Torah que nosotros cumplimos es una Torah eterna, y lo que cumplió Moshe Rabbeinu con los Yehudim en el desierto es exactamente lo mismo que cumplimos nosotros, salvo las cosas que cada generación con sus sabios decidieron ir agregando como decreto rabínico. Pero a nivel de preceptos de la Torah, el mismo tefilín que se ponía Moshe es el tefilín que nos ponemos nosotros. El mismo tzitzit que usaba Moshe es el tzitzit que usamos nosotros. El mismo Sefer Torah que leía Moshe es el Sefer Torah que leemos nosotros. La azúcar en la que residía Moshe es la azúcar en la que recibimos nosotros. Moshe encendió las velas de Hanukkah y no, probablemente no, porque Hanukkah pasó unos cuantos miles de años después de Moshe. Pero todo lo que tiene que ver con los preceptos de la Torah, así como fue Moshe explicó las explicaciones que recibió de Akadosh Baruj Hu mismo a Yoshua y a Aarón y a sus hijos y a los ancianos y a todo el pueblo. O sea que la Torah que nosotros cumplimos y que estudiamos, ¿sí?, viene de generación en generación, tanto la Torah escrita como la oral, y son inseparables, la Torah escrita y la oral.
Si viene alguien y dice, bueno, voy a estudiar nada más que la Torah escrita, ¿sí? No entiende nada. Te atarás como una señal en tu brazo, o en tu mano, dicen. ¿Sí? Entonces, podríamos esperar que la persona se ate ¿qué? En la mano. Si unos rollitos, unos pergaminos. Si la persona cree que a través de su imaginación, su interpretación, va a poder comprender la Torah escrita, no hay nada más lejos que eso. Por otro lado, ¿sí? Si la persona dice, bueno, voy a tomar solo la Torah oral, ¿sí? No tienen que basarse, porque la Torah oral, ¿sí? Se nutre de las raíces que son la Torah escrita. Por lo tanto, la Torah escrita y la Torah oral son inseparables. La Gemara nos cuenta que para poder explicar la Torah oral de la mejor manera, Moshe Rabenu iba haciendo como círculos cada vez más grandes. Primero se explicaba a Aarón, después se explicaba a Aarón con sus hijos, después a Aarón con sus hijos y con los ancianos, después a Aarón a sus hijos y sus ancianos y también todo el pueblo. Después a Aarón, lo que había captado, se lo explicaba primero a sus hijos, después a sus hijos y los ancianos, después a sus hijos y los ancianos y al pueblo. Así se iba dando, cosa que cada uno haya escuchado por lo menos 4 veces la explicación de cada una y una de las mitzvot. Después, a través de las generaciones, no tengo solo una persona que es la encargada de transmitir la Torah oral, sino que tengo la persona que es central y después tengo constantemente un enorme grupo de ancianos que lo acompañan. No solo lo acompañan, sino también le ponen los límites, porque después de todo estamos confiando en una persona que a nuestros ojos es grande, tanto en su sabiduría como en sus cualidades, y por eso fue elegida, pero se puede equivocar. Por lo tanto, necesito un grupo crítico que lo acompañe y que sepa ponerles los límites a este poder que tiene esta persona, que es el líder del Sanedrín en cada generación, hasta que lleguen nuestros días. El Rambam, Rabbi Moshe ben Maimon, en su libro Mishneh Torah y también en su explicación a la Mishnah, nos trae generación por generación quién fue el líder de Sanedrín desde Moshe Rabenu hasta el cierre de la Gemara. ¿Sí? 40 generaciones donde tenemos las personas con el nombre y el apellido, todo exactamente. O sea, no es una cadena que decís, una imaginación, ¿sí? Como la cadena de Darwin, que nos dice, bueno, estuvo el Homo habilis y el Homo erectus, y después el Homo... Y bueno, algunos que otros por el camino que se nos perdió, pero ya los vamos a encontrar. ¿Sí? No. Preciso, con el año en que vivió, con el año en que se murió, quién fue su Rab y quién fue su alumno. Uno por uno, de manera exacta. O sea que no nos podemos perder. Desde Moshe Rabenu hasta el cierre de la Gemara. O sea, pasando por todos los profetas, pasando por la época del Anshe Knesset Agdolá, pasando por la época de las parejas, pasando por la época de los Tanaín, y hasta la época de los Amoraín, y hasta el cierre de la Gemara. Y después siguen los Geonim, y después los Rishonim, hasta llegar al Rambam. Y después podemos seguir las generaciones hasta llegar hoy en día, a los trabios de nuestro día. ¿Quién recibió de quién? ¿Quién recibió de quién? ¿Quién recibió de quién? O sea que está todo escrito. O sea, tenemos constancia, ¿sí?, de todos los sabios de todas las generaciones, quién estudió de quién y a quién le enseñó. O sea que cuando alguien viene y te enseña algo, tenés que preguntarle, ¿de quién lo aprendiste? No, se me ocurrió. Bueno, eso se me ocurrió, tenés que ver que tenga un ancla en los libros que te anteceden. Si es nada más que pura imaginación tuya, ¿sí? No sé si es un cuentito tuyo o es una idea filosófica tuya, pero no es Torah. Esa Torah tiene que tener raíces en los que te antecedieron. ¿Sí? ¿Quieres explicar una Gemara de tal manera? Muy bien. Agarras la Mishnah, muy bien. El Pasuk, para poder explicar un Pasuk, tenés que ver que Bemet se conjugue, ¿sí?, y está adaptado de acuerdo a la tradición oral. No puedes explicar lo que se trata. Ahora hay que entender que hay veces diferencia entre algunas mitzvot. Hay mitzvot que tenés una pequeña sutileza
en la Torah escrita y de ahí salen ramificaciones y ramificaciones de la Torah oral. Por ejemplo, el Shabbat. ¿Qué tenemos escrito en Shabbat? En la Torah escrita, que está prohibido profanarlo, que está prohibido hacer labores y que hay que recordarlo para santificarlo. ¿Tenemos escrito de manera detallada, ¿sí?, cuáles son las labores prohibidas? Tenemos muy pocas labores que están detalladas. Está escrito la siembra y la cosecha, está escrito la prohibición de encender fuego, está escrito la prohibición de traspasar algo de un lugar público a un lugar privado. Eso es todo lo que tenemos. De las 39 melajot tenemos 4. ¿Sí? ¿Dónde está todo el resto? Se aprenden de interpretaciones, por ejemplo, de todo lo que estaba prohibido para construir el tabernáculo, todo lo que se necesitaba para poder construir el tabernáculo, son las labores prohibidas en Shabbat. ¿Cómo lo aprendo eso? ¿Cómo puede ser? Porque dice que el propio tabernáculo se deja de construir en Shabbat. En Shabbat. Entonces, si el Mishkan se deja de construir en Shabbat, cuanto más y más que mis cosas propias tienen que estar prohibidas. Muy bien. Ahora tenemos cosas como los sacrificios que son perashiot y perashiot explicando de manera muy precisa y muy minuciosa cómo hay que hacerlos. ¿Cómo explicamos esta diferencia? Que para Shabbat me traes un par de psukim y todo el resto lo tengo que aprender de interpretaciones del texto y comparaciones y ver que un paso que está al lado del otro y ramificación. Y en otras cosas la Torah se dio el lujo de explayarse. ¿Por qué es así? Tenemos que entender que el Beit HaMikdash es el nivel de cerebro del pueblo judío. ¿Sí? Así está escrito en el mismo libro de Kuzari. En el segundo capítulo, que el rey, analizando la situación de los judíos hoy en día, le dice: de ser así, ustedes son hoy en día solo el cuerpo del pueblo, sin la cabeza y sin el corazón. Y el sabio le contesta: exactamente. O sea, el hecho de no tener el Beit HaMikdash es como si estuviéramos hoy en día sin cabeza. Significa que todo lo que tiene que ver con el Beit HaMikdash tiene que ver con el cerebro. El cerebro, cómo tiene que funcionar de manera exacta, perfecta. Todas las células del cuerpo, todas se van renovando, cambiando, menos las del cerebro. ¿Sí? Así como el Beit HaMikdash tiene que ser todo eterno. ¿Sí? El holocausto tiene que ser un olat tamid, el incienso perpetuo, la menorá, luz perpetua, el altar perpetuo, todo constante. No puede haber cambio en el Beit HaMikdash. ¿Por qué? Porque cada pequeña alteración, más chiquitito, que hagamos en ese lugar es explosivo. No podemos hacer ahí ni un pequeño cambio. Así podemos entender, por ejemplo, cuando se inauguró el templo y Moshe le explicó a Aarón cómo tenía que servir la primera vez, en los días que se llamó Yemei HaMiluim, los días que tenían que entrenarse para después poder servir de manera completa en el tabernáculo a Aarón y sus hijos. Constantemente en cada cosa que hace Aarón dice Kasher tzivá Hashem Moshe, una vez y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Cada cosa constantemente, así como ordenó Hashem a Moshe, así como ordenó Hashem a Moshe. ¿Por qué hacía falta aclararme tantas veces? Porque ahí se mide, ¿sí?, cada pequeña diferencia con lo que debe ser de manera enorme. ¿Sí? Si una persona se lastima el dedo, te pones una curita y seguís. ¿Sí? Si Hasbe Shalom, no sé, persona como pasó a este policía hace 2 semanas que lo hirieron en el riñón, es peligrosísimo. ¿Sí? Pero todavía, bueno, tenemos otra riñón, se puede seguir, una operación y más o menos se salva. Pero el corazón y el cerebro son tan delicados que lo más pequeño ahí puede llevarnos a una catástrofe. Tenemos que entender que los Kohanim
viven una vida dual, de alguna manera. Por un lado son personas que viven en este mundo y la mayoría de las semanas del año, ¿sí?, tienen su vida privada y tienen tal vez su trabajo y enseñan y estudian y tienen su vida familiar y todo, ¿sí? Tienen algunas semanas en el año, 2 semanas sí, en las fiestas, que están insertos en un mundo diferente. ¿Qué significa? Este mundo se considera como el séptimo día. ¿Qué significa el séptimo día? Cuando Akadosh Baruj Hu creó el mundo, ¿sí?, enseguida dijo, en cada día, Vayere Vayboker Yom Echad, Vayere Vayboker Yom Sheni, en cada día iba diciendo que el día se terminaba. Cuando llegó el día séptimo y se construyó los cielos y la tierra, Akadosh Baruj Hu descansó, entre comillas, no está escrita la frase y fue noche y fue día y se terminó el séptimo día. Significa que nosotros en qué día vivimos con respecto al calendario de Akadosh Baruj Hu. Vivimos en el séptimo día. El séptimo día no concluyó y nosotros estamos constantemente en el Shabbat de Akadosh Baruj Hu. ¿Por qué? Porque el séptimo día no concluyó, no está escrito en la Torah que el séptimo día concluyó. Significa que nosotros vivimos hoy en día en algo así como se llama el Shabbat de Akadosh Baruj Hu. Ahora, ¿cuál es el octavo día? ¿Dónde está escrito el octavo día? En la conclusión del Mishkan está escrito Vayí Vayom HaShemini. La conclusión del tabernáculo fue en el día octavo. Significa que el Beit HaMikdash es el día octavo. Por lo tanto, el número 8, representa lo que está por sobre la naturaleza. Nosotros vivimos en el nivel de la naturaleza y en el Beit HaMikdash había constantemente milagros, 10 milagros constantes había en el Beit HaMikdash, ¿sí?, para enseñarnos que es un mundo diferente. Ahora, el Cohen vive en ese mundo que tiene que ver con el día octavo, o sea, con el mundo venidero, pero también vive en este mundo. O sea, tiene una especie de vida doble. ¿Pero cuál Cohen? ¿En la época del Cualquier Betamigdash? cosa, en la época del Beit HaMikdash. En la época del Beit HaMikdash, por supuesto. Ahora, lamentablemente, no tienen esa sensibilidad. Ahora, en el mundo venidero, está escrito en la Gemara que Gemara de Megilá, en los lugares que las mitzvot van a quedar anuladas en el mundo venidero. Hay muchas explicaciones con respecto a eso, pero tenemos que entender que la Torah es eterna, ¿sí? Y el Rambam nos trae de manera bien clara en los 13 principios de fe que la Torah es eterna y no va a cambiar, y las mitzvot son eternas y no van a cambiar. Significa que tenemos que seguir cumpliendo las mismas 613 mitzvot, estas órdenes divinas, de acuerdo a la interpretación de los sabios, que es la interpretación correcta y divina y eterna, tanto en esta situación como en los tiempos del Mashiach, como en los tiempos de la resurrección de los muertos, y en todas las épocas que existan. ¿Cómo interpretamos lo que dicen los sabios entonces que las mitzvot se van a anular en el mundo venidero? Tenemos que entender que el valor de ellas va a ser nulo en comparación con las metas y con los ideales que van a existir en ese momento. O sea, todas las mitzvot que estamos cumpliendo en este momento son para llegar a prepararnos para esos ideales que van a haber en ese momento. Cuando vivamos en ese mundo de ideales del mundo venidero, las mitzvot prácticas que van a seguir siendo vigentes van a ser pequeñas, como una vela delante del sol, en comparación con los ideales grandísimos del momento del Mashiach. Significa que el Cohen vive este mundo con las mitzvot prácticas y también vive el mundo donde las mitzvot, ¿sí?, son pequeñas en comparación del ideal, porque él ya vive en el mundo ideal del Beit HaMikdash. El Beit HaMikdash es un pequeño modelo, ¿sí?, una pequeña maqueta del mundo futuro. O sea, él vive adentro de la maqueta, ¿sí?, y él a veces piensa y comprende y observa el mundo a través de esa visión del mundo venidero. Por lo tanto, el Cohen tiene más riesgos, ¿sí?, de cambiar cosas en las mitzvot. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con el Beit HaMikdash
La Torá lo especificó y lo detalló de manera muy minuciosa para que no se le ocurra a nadie cambiar algo de ahí. Por ejemplo, cuando entraba el Kohen Gadol para servir en el día más santo de Yom Kippurim adentro del Beit HaMikdash, se le hacía jurar que no iba a cambiar nada. ¿Por qué? Porque puede ser no de mala intención, ni tampoco por un nivel bajo que quiera cambiar, sino porque puede llegar a un nivel tan alto que quiera poner de su propio corazón, de su propia interpretación, algo que él siente en el sacrificio a Hashem. Por eso le decimos, cuídate de no poner nada, ¿sí?, que no estés seguro que es de acuerdo a la Torah. Y vimos que el riesgo ese es muy fuerte. ¿En dónde? En el mismo día de la inauguración del santuario, en el desierto, después de que tanto estaban esperando ese día, vinieron Nadab y Abiú, los hijos predilectos de Aarón, y ¿qué hicieron? Cayeron y se equivocaron. ¿En qué? ¿En qué se equivocaron? En servir a Hashem con algo que no les fue ordenado. Por lo tanto, los Kohanim tienen mucho riesgo en ese sentido. Es por eso que nos dice el Kuzari, la Torá tuvo que detallar cada pequeña cosa para que no faltase la mínima cosa de ella y se corrompiese todo. Si sucediera algún pequeño defecto en aquellas propiedades, se corrompería aquella generación y no sería aquella planta o animal o miembro, sino corrupto o privado de ser. Ya se menciona a sí mismo de cómo se ha de desmembrar el animal sacrificado y lo que se ha de hacer de cada miembro, y lo que se ha de comer, y lo que se ha de quemar, y quién ha de comer, y quién ha de quemar, y quién ha de sacrificar las clases a quienes toca el precepto, y cómo debe de ser la calidad de los que han de sacrificar, hasta que no haya en ellos defecto con sus ornamentos y vestidos, y particularmente los vestidos del sumo el sacerdote, el Kohen Gadol, a quien fue concedida licencia de entrar en el lugar de la asistencia al caso divino, lugar de la divinidad y el arca y la ley, y lo que es anexo a esto, la santidad y purificación, y los grados de purificaciones y santidades y oraciones, que sería muy dilatado referir. Tenemos que entender que la Torá nos especificó hay 4 tipos de korbanot. Hay 2 korbanot que tienen que ver con pecados, que son el korban hatat y el korban asham, y la Torá nos especifica que de estos korbanot pueden comer solo los sacerdotes, solo los kohanim. Y está el korban de olá. El korban de olá es algo que sube. Olá viene con el verbo la alot, es algo que sube directamente al altar y nadie tiene provecho de eso, ni siquiera los kohanim. Está el korban de shelamim. El korban de shelamim es la palabra de shalom, que trae paz. ¿Por qué? Porque se le da parte al altar, parte al kohen y parte al dueño del sacrificio que lo trae. Ejemplo de este sacrificio, por ejemplo, el korban Todá, un korban que uno tiene que traer por gratitud a Hashem, por algo bueno que le pasó, por un milagro que Hashem le hizo. Y tiene obligación de traer este korban con 40 panes. ¿Y tiene como 40 panes? No, obviamente que no va con una persona sola 40 panes. ¿Para qué se le obliga a traer 40 panes? Para que tenga que convidar. O sea, estás agradeciendo a Dios. No lo hagas solo. Tenés que hacer participar a muchas personas de tu milagro, de tu gratitud, y que las personas puedan conocer la grandeza de Hashem. Después tenemos que los kohanim no pueden entrar como quieren, no pueden entrar cuando quieren, no pueden entrar en estado de impureza, no pueden entrar sin sus ropas, ¿sí? Y no pueden entrar sin un estado de completa perfección también física. Esto quiero hacer un pequeño paréntesis. Bueno, me puse a analizar los sabios cuál es el motivo de por qué un Kohen que tenga algún defecto físico no puede servir en el Beit HaMikdash. Tiene el permiso de comer korbanot, algunos, y tienen permiso de hacer algunas cosas secundarias en el templo, pero participar del trabajo mismo de las ofrendas tienen prohibido. Entonces, ¿qué es esto? ¿Una discriminación? ¿Sí?
me hace recordar a todo tipo de culturas, ¿sí? Como la griega, que abominaba los defectos físicos, como los nazis, que ya nos borran de la memoria del mundo, que asesinaron decenas de miles de discapacitados alemanes. 50.000 discapacitados alemanes mataron, ¿sí? Convencían a las familias que a través de esto purificaban el nivel ario, la raza aria, ¿sí? Para poder eliminar todas las imperfecciones. Esto es muy fuerte. También la Torá está en contra de los discapacitados. ¿Cómo puede ser esto? Hay mefarshim, comentaristas, que explican que realmente hay en la imperfección física una expresión de algo interno. ¿Sí? Que realmente las personas que tienen una visión más allá de la visión externa pueden comprender a qué defecto interno, a qué problema de las cualidades se puede adjudicar tal defecto externo. ¿Sí? Esta explicación no se refiere a cómo puede ser que hay cosas natas. ¿Sí? Una persona que nació con un dedo de menos no podría servir en el templo, a pesar de que él no tiene ninguna culpa de lo que pasó. Por lo tanto, debemos requerir ahora explicación que nos deje también claro por qué personas que nacieron con un defecto tampoco podrían participar del servicio en el templo. El Rambam, en su libro Moreno Bujín, en la tercera parte, explica de manera muy general el sentido, a su parecer, de las mitzvot. Y cuando habla de las mitzvot que tienen que ver con el Beit HaMikdash, explica que hay una tendencia muy fuerte de la Torá en que el Beit HaMikdash sea visto de la manera más elevada, de la manera más excelsa. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ver ese lugar como el lugar que sentimos y captamos la presencia de Hashem. Y por lo tanto es muy importante elevar nuestros ojos a los que sirven en esa casa. Y por lo tanto se les hace un ropaje muy lindo. El Cohen común servía con 4 ropas. ¿Sí? Tenía un pantalón, una túnica, un cinturón y un sombrero, un poco muy lindo. Y al Cohen Gadol le agregaba a estas 4 ropas un pectoral, ¿sí? Una especie de efod, ¿sí? Después tenía el Hoshen, que era una especie de tabla donde estaban las 12 tribus, que cada una estaba representada por una piedra diferente, una piedra preciosa. Después tenía una especie de vincha en la frente donde estaba inscripto el nombre de Hashem. Y tenía después lo que llamaban una especie de me'il, campera lo podríamos traducir, que ahí estaban las campanitas y las pequeñas granadas en el borde. Esas son las 8 ropas del Cohen Gadol. Y explica el Rambam algo muy fuerte. Dice, ¿por qué los Kohanim que tienen defectos físicos no pueden servir? Y el Rambam, para nuestra sorpresa y para nuestra vergüenza, quita el dedo acusador del Cohen y lo pone ni más ni menos que sobre nosotros. Y nos dice, ¿sabés por qué el Cohen que tiene un defecto no puede servir en el Beit HaMikdash? Por culpa de que nuestros ojos se quedan siempre con lo externo. Y la persona común que iría al Beit HaMikdash y vería a una persona
que a sus ojos se ve defectuosa, diría, esto no es adecuado para la casa de Hashem. Pero si nuestros ojos supieran entrar y ver lo profundo y supieran ver el corazón de las personas, no habría ningún problema en el que este corazón, en el que este Cohen sirva. Significa que para poder salvar el nivel el que vemos el Beit HaMikdash, ¿sí? Preferimos de alguna manera apartar a esta persona, no por su culpa, sino por la nuestra, que nosotros siempre nos quedamos viendo de manera superficial, nos quedamos siempre viendo de manera externa las cosas y no sabemos entrar adentro de la personalidad del otro.